Un... Ay, gracias. Vamos entonces. Aquí tenemos un cuadro de síntesis. Ustedes esto lo tienen en su folletito en la última página casi. Espérenme un ratito para poderles que lo vean claro. Listo, entonces ahí está la síntesis. Es el proyecto de Jesús, lo que él tuvo, su gran pasión. Todos nosotros tenemos una pasión en nuestra vida. Algunos tener una casa, otros tener un buen trabajo, otros la salud. En fin, cada uno tiene un sueño que le inunda el corazón y que le hace levantarse todos los días. Pues para Jesús era implantar el reino de Dios aquí y ahora, con trascendencia sí, pero es aquí y ahora. Y para esto el Centro Bíblico Verbo Divino lo ha hecho en 8 objetivos y siguiendo la lectura del Evangelio de Marcos, que ya sabemos es el Evangelio más antiguo y el más cortito, apenas tiene 16 capítulos y ya en el primer capítulo nos pone los 7 objetivos y en el segundo capítulo veremos el último objetivo. Entonces, el primer objetivo de este reinado de Jesús con el que él sueña que se dé aquí y ahora es vivir en comunidad. Y para eso tenemos la cita bíblica Marcos 1 del versículo 16 al 20. Y aquí vemos cómo Jesús convoca a un grupo de seres humanos. Él no lo puede hacer solo. Él sabe que en comunidad hay la salvación. Hay que vivir en comunidad. Hay que desprendernos de muchas cosas aprendidas en el pasado y desde la espiritualidad de Jesús empezar a vivir en comunidades no perfectas, pero sí perfectibles, porque los seres humanos no somos perfectos. Tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Así que las comunidades están para poder vivir, seguir superando ese tipo de sombras que tenemos juntos y avanzar, pero no somos perfectas, sino perfectibles. El segundo objetivo de Jesús es crecer con pedagogía liberadora y ahí seguimos, porque aquí al menos Padre Lauren les debe haber dicho, estamos siguiendo el itinerario de Jesús. Estar con Jesús un día, eso es una imaginación nuestra, ¿no? Cómo Jesús en un día empieza a formar la comunidad y luego que ya tiene la comunidad, ¿qué hace? Ayudarles a crecer con pedagogía liberadora. Y nosotros vemos ahí en la cita bíblica cómo él va a las sinagogas y en las sinagogas empieza a proclamar, a hacer que nosotros tengamos espíritu crítico, no criticones, pero sí crítico. Y cuando somos críticos, destruimos muchas cosas para construir algo nuevo, pero juntos en comunidad. Hay que destruir tal cosa que no está bien en nuestras comunidades. ¿Para qué? Para construir la solidaridad, etcétera. ¿De acuerdo? Y Padre Lauren les debe haber puesto ejemplos y ustedes deben haber participado. El tercer objetivo es combatir el mal y darnos la vida. Y a mí este dibujo en particular me encanta. Y está el ser humano y alrededor del ser humano algo oscuro, algo negro. Y fuera está nuestras manos, que son las manos de Jesús, las manos de Dios que nos quieren dar pan y vino, que representan la vida en abundancia, porque tenemos que vivir dignamente como hijos e hijas aquí y ahora. Vuelvo a ser muy enfática. Con trascendencia sí, pero el reino de Dios es aquí y ahora. Así empieza el Evangelio de Mateo, de Marcos, perdón. Aquí y ahora. Conviértete aquí y ahora. Eso es muy fuerte para nosotros porque a veces pensamos que hay que portarnos bien para obtener el premio y esa cosa hay que destruir para construir. ¿Y qué vamos a destruir? Esa idea de que Dios nos premia o nos castiga según el comportamiento. Eso debemos de destruir con espíritu crítico, como nos enseña Jesús en el segundo objetivo. ¿Para qué? Para construir esa imagen de un Dios solidaridad, de un Dios que ama, no premia ni castiga. Él no es juez, Él es Padre. En este reino, Él es Padre y su característica fundamental es el amor.
y nos necesita, por eso ahí están sus manos, nos necesita para sacar a la humanidad de esas oscuridades y hacerles que vivan dignos y que se sientan hijos e hijas de Dios. El cuarto objetivo es dignificar a la mujer. En la sociedad de Jesús, las mujeres no eran valoradas. Y Jesús, desde ese ser donde comparte con su mamá María, donde comparte con su tía Isabel, donde comparte con las vecinas de Nazaret, donde sabe cómo es la mujer y cómo ha sido siempre dadora de vida. ¿Quién le ha influido muchas cosas a Jesús? Las mujeres que tuvo alrededor, de manera fundamental, su mamá. Y desde ahí él se va dando cuenta toda la marginación que ellas viven y dice, no, pero si en el Génesis nos dice que nos creó hombre y mujer diferentes pero complementarios y que en el reino ni el uno va atrás ni el uno va adelante, estamos juntos mirando un objetivo y el objetivo es vivir bien aquí y ahora. ¿Cuándo se perdió todo eso? Y empieza Jesús a darnos el lugar que nos corresponde, no a ponernos adelante, ni pioneras, sino estar junto con los varones y hacer comunidades igualitarias. Como diferentes, sí, el varón y la mujer somos diferentes, pero juntos hacemos complemento y avanzamos. Y ejemplos tenemos ahí muchos, ¿verdad? Y Padre Lauren debe haber tomado la cita bíblica y nos debe haber explicado que en la casa de Pedro, porque estamos siguiendo a Jesús, ¿no? Él estuvo en la sinagoga, combate el mal ahí, combate el mal del que estuvo en la sinagoga, y luego avanza y se va a la casa de Pedro, y ahí está la suegra de Pedro enferma con fiebre. Jesús la toca, la cura, la dignifica y empieza a hacer la diaconía. Cuando leemos sin respetar géneros literarios y el contexto histórico del texto, nos pueden decir, miren, aquí Jesús dice que le curó a la suegra de Pedro y que ella siguió sirviéndoles. Así que, mujercita, hacerme el arrocito calientito, a tenerme la casa limpia. Claro que sí, eso también puede ser, pero hay que compartir las tareas. Pero si sabemos respetar géneros literarios, conocemos el contexto histórico, el texto va mucho más allá de eso, es más profundo. Lo que hizo Jesús es dignificar y darnos la diaconía, decirnos que entre todos vamos a conseguir vivir el reinado de Dios aquí y ahora. Y la mujer es tan digna y es tan hija de Dios como el varón. No estamos en competencia, estamos en convivencia, que es diferente. Bien, y ahora vamos a ver los 4 objetivos que nos vamos a centrar un poquito, pero los voy a anunciar. Mantenerse unido al Padre con la oración. Este es el 5º objetivo. El 6º objetivo, promover la misión y el ecumenismo. El 7, acoger a los marginados y liberarlos de las esclavitudes. Y el 8, desenmascarar la falsedad de los poderosos. Y todo siguiendo el Evangelio de Mateo. Perdón, de Marcos. No sé qué me pasa, estoy con Mateo, pero vamos entonces ahora con el Evangelio de Marcos, y para cambiar de voces le voy a pedir a Padre Lauren que me ayude con la lectura de un solo versículo. Marcos 1, versículo 35. Padre Lauren, ¿me puede ayudar, por favor? Yo estoy seguro que a él se lo vi. Tengamos la precaución de cerrar los micrófonos. Padre Lauren, ¿está? Parece que no está Padre Lauren, se ocupó con algo, así que voy a leerles yo. Marcos 1, versículo 35. En un lugar despoblado, nos dice el título que pone Marcos. Muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó. ¿Quién? Jesús, ¿no? Salió, se fue a un lugar solitario y ahí comenzó a orar. Jesús siempre está en oración y eso es importante para nosotros los seguidores y seguidoras de este gran maestro, de la roca fundamental. Él es el centro y nosotros debemos de
tomar esas iniciativas igual que Jesús. Y miren, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Ahí está Padre Lauren, ahí está Padre Hernán, está Victoria, está Katy, está Luis, Carlos, etcétera. Estamos nosotros que nos mantenemos unidos en oración a Jesús. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera. Quien me ve a mí ve al Padre, etcétera, nos dirá el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces nosotros nos mantenemos unidos a Jesús y a través de Jesús nos mantenemos unidos al Padre. ¿Y cómo nosotros establecemos esta intimidad con Jesús, con el Padre, a través de la oración? El pueblo judío, hermanos y hermanas, tienen unas costumbres religiosas muy bonitas. Y entre una de ellas es tener la oración 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Las oraciones que ellos tienen son muy bonitas. Una en particular es el Shema. Y es tan bonita, es un credo religioso realmente, pero esta es la que oran tanto en la mañana como en la noche. El Señor lleno de misericordia, que oyó, que estuvo con nosotros, que bajó, nos liberó de Egipto, etcétera. Y esa comunicación la hace Jesús igual que todo hombre judío de su época. Pero Jesús no se queda solo con la oración, que es muy bonita y es tradicional en el pueblo judío. Él va mucho más allá y los evangelios nos lo dicen, en especial Marcos, que ahorita acabamos de leer, muy de madrugada, es decir, que él va más temprano de lo que normalmente les pide el pueblo judío a sus integrantes. Recen, no les dice a qué hora, pero entendemos que en la mañana, a lo mejor 6 de la mañana, 7 de la mañana, pero Jesús toma la iniciativa y se va muy de madrugada, es decir, va más temprano. ¿Y a dónde se va? Miren, aquí dice, antes del amanecer, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario. Tenemos que hacer la oración de manera solitaria y en un lugar donde nos conectemos. Jesús se conectaba con su Padre en la montaña y ahí va muy de madrugada. O también hay otros textos que nos dicen que se quedaba por la atardecer hasta el anochecer en oración. Y la oración de Jesús, a más del Shema, de las bendiciones, etcétera, y de todas estas oraciones que tiene el pueblo judío, él se quedaba en silencio y su corazón inquieto buscaba a su Padre, buscaba a Dios, y en esta intimidad muchas veces le habrá hablado y otras veces habrá estado en silencio, lo que nosotros conocemos hoy como la oración contemplativa. Contemplaba la naturaleza, el silencio, y ahí ese corazón que palpitaba de amor por su Padre, ahí él se conectaba y tenía esa intimidad con Dios. Esto es una invitación para nosotros hoy también. Hacer la oración del Padre Nuestro, hacer la oración a la Virgen, que es nuestra mamita. Eso está muy bien. Y otras oraciones a los santos y todo lo que nosotros tenemos, al ángel de la guardia, toda esa riqueza que tenemos. Pero no quedarnos con eso nada más, sino estar en intimidad con Dios, desde ese lugar solitario donde a mí me conecte con Dios, desde ese lugar donde estoy en soledad, pero en conexión y en comunión con Jesús, con su Padre, con el Espíritu Santo, y donde las palabras fluyen, porque son lenguaje, y ese lenguaje es de amor que fluye entre el Padre, el Hijo, el Espíritu y su criatura, nosotros. No sé si me hago entender, ¿sí? Las oraciones tradicionales son hermosas y debemos hacerlas, y Jesús las hacía, las de su pueblo, el Shema, etcétera. Pero debemos ir más allá y conectarnos en esa intimidad para descubrir lo que Jesús fue descubriendo. ¿Y qué descubrió? Que Dios es papito. Y esto en la sociedad judía era impresionante, decirle a Dios de una manera tan cercana, ya no solo Yahvé,
que se decía una sola vez al año, ustedes saben, ahí en el templo, entre tanta ceremonia que ni se escuchaba y solo el sumo sacerdote la podía decir. No, aquí Jesús rompe todo eso y le trae más acá a Dios. No le pone más allá en su cielo, sino le trae más acá a vivir el reinado junto a Papito Dios y le llama Abba, una expresión que los niños judíos les decían de cariño y de confianza extrema a sus papás. ¿Sí? Papá, Abba, papito querido. Así le trataba Jesús a Dios, como ese papito, y deja atrás ese papito lejano que en el templo, que una sola vez. No, lo trae más acá, más consciente, más vivo. Experimenta a ese papito de la confianza que aquí también sale. Jesús tiene una confianza absoluta en su Padre. Y las oraciones que Él tiene, las expresiones que nos han dejado aquí escritos las personas que escucharon, que sintieron, que transmitieron, nos dicen que Jesús tenía una confianza absoluta. Le llamaba Abba, papito querido, te bendigo, porque has descubierto toda esta riqueza a los pobres. Los ricos no te entienden, pero los pobres, los sencillos, los humildes, te entienden y viven el reino de Dios aquí y ahora. ¡Qué confianza! ¿Será que nosotros también le llamamos así a Papito Abba, pero desde ese corazón enamorado y lleno de confianza a Dios? Ojo, que esto no es para latigarnos, esto es para hacernos una crítica liberal, como ya nos enseñaron en el segundo objetivo de Jesús, y desde ahí desconstruir lo que tenemos mal para construir lo que nos va a hacer crecer como hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, que viven de manera consciente aquí y ahora el reinado. ¿Qué más descubre Jesús? Que Dios es intimidad. Claro, con Él estoy íntimamente unida. Tengo confianza, tengo amor, siento que es padre y madre, que no le importan los pecados que cometo porque me sigue amando igualito. Esto no quiere decir que ahora voy y hago todos los pecados que pueda. Total, Dios me ama. No, porque luego es a ti la persona a la que te va a hacer con esa crítica. ¿Y ahora qué hice? ¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué le hice esto al hermano? ¿Por qué hice esto a mi hermana, a mi comunidad? He transgredido, le he hecho sentir mal, le he hecho llorar, le he matado a mi hermano, a mi hermana. Y no creo que eso te haga sentir bien y tú digas, bueno, total, en la noche hablo con Dios y Él me perdona. No se trata de eso. La libertad no quiere decir libertinaje, para nada. La libertad es hacerme sentir consciente y vivir ahora pleno. Y en plenitud quiere decir tener relaciones sanas, correctas, de armonía con Taita Dios, con la naturaleza, la Pachamama, y con la comunidad, con los hermanos y hermanas. Ojo, que no solo nos cobija a nosotros que somos cristianos católicos, nos cobija a todos, porque Taita Dios es Taita Dios de todos, no solo de nosotros los católicos, que nosotros lo experimentamos de una manera muy bonita y teniendo como eje a Jesús de Nazaret, es muy diferente, pero Taita Dios es papá de toda la humanidad. ¿Sí? Bueno, entonces la intimidad, debemos estar íntimamente unidos, con confianza a ese papito, no a ese juez que premia y castiga, sino a ese papito que me perdona todo, pero que me hace sentir consciente y comprometido, y si yo he cometido alguna cosita desde mi sombra, pues a darle luz, a pedir disculpas, a hacer la manera correcta y a nuevamente convivir con los hermanos, hermanas, con la naturaleza, con Dios, con los que haya yo roto esa relación plena y armoniosa. Dios es justo, pero ojo, la justicia de Dios es diferente a la justicia humana. Ejemplo, las leyes nos dicen que si papá y mamá tienen una casita y mueren papá y mamá, se queda con los hijos. Y si tienes 5 hijos, es para los 5 hijos. Y si de los 5 hijos, 4 tienen casas, tienen mansiones, etcétera, no importa. La justicia es que hay que dividir esa casa que cuesta $100,000 a los 5 hijos. Punto. Esa es la justicia humana.
Pero la justicia de Dios dice, no. Si los 4 hijos ya tienen casas, mansiones, porque han tenido las capacidades y las herramientas necesarias para poder tenerlo, ok, pero entonces esta casa se queda con la hija o el hijo que no ha tenido esa oportunidad o esa capacidad. Ese es Dios. Pero los 4 hermanos dicen, ¿y por qué? Yo no tengo la culpa de que este no haya tenido la capacidad de hacer dinero. Yo no tengo esa culpa, así que lo justo es que la casa de papá y mamá se venda y a todos nos repartan igual. Pero para Dios no. Por eso la justicia de Dios no la podemos a veces nosotros sintonizar en nuestras realidades. Decimos, no, ¿cómo que a la prostituta esa que me fue quitando mi marido, Dios le va a amar? No, ¿cómo? Eso no es posible. Si se porta mal, si me quitó a mi marido, me quitó el pan de mis hijos, a esa prostituta el infierno. No, para Dios esa prostituta es hija y ella tendrá que arreglar sus asuntos. Y desde esa manera de encontrarse con Dios sabrá hacerlo. Pero a mí no me corresponde eso, juzgar no. Y hay que dejarle a Dios ser Dios y que Él haga su justicia. Pero ya nosotros desde el Evangelio nos vamos dando cuenta cómo es la justicia de Dios. ¿Recuerdan la parábola de unas personas que no tienen trabajo? Van a la plaza a buscar trabajo, 9 de la mañana. Viene el dueño de la hacienda y les dice, ¿quieren trabajar? Sí, vamos, les voy a pagar un denario. ¡Ah! Bueno, gracias. El señor sale a las 12 del mediodía, ve a gente ahí, ¿quieren trabajar? Sí, les voy a pagar, vamos. Pues se van contentos. Y luego va a las 3 de la tarde y dice, ¿quieren trabajar? Sí. A las 6 de la tarde empieza a pagarles. Y les dice a los de las 3 de la tarde, ustedes han trabajado muy bien, tengo un denario. Wow, los de las 9 de la mañana, si a los de las 3 de la tarde les pagó un denario, a mí me pagará mínimo 3. Ya se hacían sus matemáticas, porque eso es lo justo. ¿Verdad? Según nuestra lógica humana, eso es lo justo. Esos trabajadores han estado apenas 3 horas laborando y les dan un denario. Yo que llevo más horas, me van a dar más, es lo justo, he trabajado más. Luego vienen los de las 12 y les pago un denario. Los de las 12 ya se fueron medio disgustados. Bueno, un denario es más de lo que me pagan en una semana de trabajo, pero no es justo. Hemos trabajado más que los 3 de la tarde. Bueno, van los de las 9 de la mañana y ellos sí ya le reclaman, oye, esto es injusto. Y el dueño les dice, yo les dije que un denario, no les estoy robando. Sí nos estás robando, porque a los de las 3 de la tarde que han trabajado tan solo 3 horas, les pagas lo mismo que a mí, que yo he trabajado muchas más horas. Qué injusto, ¿verdad? Tú ponte en ese papel de los trabajadores. Qué injusto. Trabajé todo el día, de 9 a 6 de la tarde y me pagan un denario igual que a los otros. Pero esa es nuestra justicia humana. La justicia de Dios supera, va más allá y divide lo que Él tiene en partes iguales según lo que necesitan. ¿Sí? Según lo que necesitan. El ejemplo que yo les ponía de los hermanos que se reparten la casa de los papás, ellos necesitaban, los 4 no necesitan. El que necesita es el que no tiene. Y ahí va la justicia de Dios. A la prostituta, tú que eres catequista y que has vivido ese dolor, tú eres hijo o hija de Dios y vas por un camino correcto, pero ella también es mi hija y también necesita mi amor, porque el amor la va a transformar. Y tú, no, el amor de Dios es solo para los que nos portamos bien. No, es también para ellos y cuando se encuentren con Él, van a transformar su vida y su corazón. ¿Por qué negarles? Y si Él se transforma, si ella se transforma, el mundo va a ser mejor. Y en ese mundo estás tú, y si tú ya no estás y vas a la casa del Padre, se quedan tus hijos, tus hijas, y qué bueno que sea en una sociedad donde se descubre el rostro cariñoso de Dios. Bueno, ¿qué más nos dice? Que Dios es puro amor. Creo que ya con los ejemplos que les he dado, pero si no nos ha quedado claro, el Evangelio de Lucas nos menciona la parábola que nosotros normalmente conocemos como la parábola del hijo pródigo, que ahí el personaje fundamental es el padre, que ama al hijo mayor y al hijo menor de manera igualitaria. Pero ¿quién necesitaba
que se le exprese más del amor, el cariño, el cuidado, el menor. ¿Por qué? Porque él andaba con ideas por ahí que se las revoloteaba, etcétera, y ustedes saben toda la parábola. Y regresa arrepentido, nos dicen que ha pecado contra el Padre, contra el cielo, etcétera, etcétera. Y el Padre lo dignifica. No, hijo, ¿cómo vas a ser tú una persona más como mis colaboradores? No, tú eres mi hijo, y le dignifica y le pone las sandalias y le pone el anillo, que son símbolos muy fuertes de dignificar. Y luego vemos la experiencia con el hijo mayor, pero ay, tú siempre le has tenido más paciencia a ese que no hace nada. Qué injusto que eres, ¿eh? La justicia, otra vez. Qué injusto, yo que siempre he estado contigo, yo que nunca te he fallado, el yoísmo, ¿eh? Nos hace ser injustos. ¿Quién necesitaba más el, la expresión de cariño, de estar detrás, de ir indicando? El menor, aparentemente, pero ahí vemos que al mayor también, ¿eh? Y el mayor conversa con Dios, dialoga, está enfadado, etcétera. No nos dice cómo va, cómo termina la parábola, pero ahí está el padre escuchando al menor y al mayor. A los dos los ama. Dios es puro amor y no solo desde Jesús. En Génesis también vemos, ahí tenemos la parábola de Caín y Abel. Caín mata a Abel. Dios reclama. Oye, Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso que yo soy el guardián de mi hermano? Yo que sé que es dónde está. Pero si la tierra reclama la sangre de tu hermano, yo no sé nada. Y mata Dios a Caín, no lo mata, le pone una señal. Cuidado con el que se ponga a hacerle daño a Caín. Y esa señal es amor. Dios ama y para la violencia, frena y con amor hace que Caín se vuelva Abel y desde ahí pueda él tener esa experiencia del débil para que se dé cuenta y no vuelva a cometer ese tipo de transgresiones. ¿De acuerdo? Y a Dios vamos por Jesús. Y eso ya lo vemos en el gráfico tan bonito. Aquí estamos nosotros, plenitud, intimidad, confianza a través de la oración en silencio y en soledad, además de las oraciones tradicionales que son muy ricas en nuestra experiencia fundamental, en particular cristiana católica, y con eso tenemos la unidad con el Padre y con el Espíritu, nuestro Dios trinitario que nos abraza en intimidad. ¿De acuerdo? Vamos entonces al siguiente objetivo. Jesús supera las divisiones injustas. Y miren este gráfico, qué bonito. Ahí tenemos campesinos, tenemos a laicos comprometidos, tal vez un catequista, un ministro de la oración, las personas que están en el ministerio de ir a dar la comunión a los enfermitos, etcétera. Acá está otro laico intelectual, a lo mejor ingeniero, doctor, que su vocación la pone al servicio de la comunidad. Aquí tenemos a mujeres dignificadas y campesinas que saben trabajar bien la tierra, etcétera. Acá tenemos una enfermera que su vocación la pone al servicio. Tenemos un niño lindo, feliz, mirando al cielo, pero abrazado y protegido por la comunidad. Y a uno de nuestros líderes, un sacerdote amando la palabra y caminando con la comunidad. No está delante, no está atrás, está junto a la comunidad, caminando así como Padre Hernán, como Padre Lauren, que no dicen, bueno, yo soy el párroco, el sacerdote, y a mí me vienen a servir. Cuidado, ellos son los que nos deben de servir con ese amor a la palabra, ayudarnos a entender realmente la palabra de Dios, el saber vivir aquí y ahora y juntos implantar el sueño de Jesús, es decir, implantar el reino de Dios aquí y ahora. Bien, Padre Lauren, ahora sí estará con nosotros para que me ayude con la lectura. Seguimos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 36 al 39. Creo que no está. Voy a dejar de compartir un minutito. Sí, sí estoy, pero es que ya no queda tiempo, ya solo te queda
30 minutitos, no menos, 15. 15, hasta las 9:30. Ok, listo. Entonces, Bueno, puedes alargarte un poquito. Pero bueno, ahí lo principal, te ayudo, es el versículo. Todo le buscaban a Jesús y él, en lugar de atenderlos, les dice: vamos a otros pueblos, para eso he venido, para anunciar el reino a todas las gentes. Y Jesús no se deja atrapar. Jesús es misionero. Jesús quiere atender a todos, a santos y pecadores, a justos e injustos, a los que se creen mucho y a los débiles y despreciados. Eso es el resumen de estos versículos. Muy bien, Padre Lauren nos ha ayudado con el resumen, ¿verdad? Y aquí un comentario chiquitito nos dice: Jesús quiere que su iglesia sea misionera, que siempre esté dispuesta a compartir la buena nueva del reino. Quiere una comunidad, no quiere, perdón, una comunidad que se encierre en sí misma. Eso no es una iglesia de Jesús. Y aquí nos va a ayudar unos tips de Jesús, ¿no? Porque Él quiere que seamos misioneros. ¿Y qué quiere decir misioneros? ¿Que tomemos nuestras maletas y nos vayamos al África? Sí, también. Pero quiere que seamos misioneros aquí y ahora, en nuestras comunidades. ¿Y cómo es esto de ser misioneros en nuestras comunidades? Vamos a ver entonces los tips que nos deja Jesús. Y ahí le recordaría, ya que me has hecho prender el micrófono, en la diócesis de Guaranda tiene una linda y vieja tradición. Eso, tómate tu juguito. Que es en agosto, hacen misiones y siempre se ofrecen misioneros, catequistas, para ir a otras parroquias a hacer misión. Atentos, atentos. ¿Qué elementos debe tener un misionero de la iglesia de Guaranda? Muy bien. Lo primero que nos pide Jesús en esta iglesia misionera, que es la que Él quiere, porque no nos quiere estancados, nos quiere en movimiento, y el Papa Francisco nos llamó desde su primer día de pontificado: quiero catequistas que huelan ovejas, quiero iglesias manchadas, catequistas manchados, laicos manchados con la realidad, pero no para imponer sus ideas, sus estudios, sino para implantar el reinado de Dios. Y esto se logra superando las divisiones. ¿Qué divisiones habían en el tiempo de Jesús? Prójimo, y aquí tenemos no prójimo. ¿Y ahora esto qué es? Para el pueblo de Jesús, la comunidad judía. Prójimo solo es el que está dentro de la comunidad judía, es decir, otro amigo judío, el tío judío, la prima judía. Solo los judíos son prójimos entre sí, nada más. Y si por ahí aparece un sirio, un egipcio, un ecuatoriano, que ojo, no habían los ecuatorianos todavía, pero para poner ejemplos, ¿no? Ellos ya no eran prójimos. Para la cultura y la experiencia judía no eran ya prójimos. Y Jesús rompe, destruye esa idea para construir algo más bonito. No es para destruir porque me da gusto de destruir, eso no. Destruye algo para construir algo, como Jeremías: tú eres el profeta para destruir y construir, no solo para destruir. Y a veces nosotros somos profetas de eso, no de la destrucción. Dios no te ama, ¿por qué? Porque eres prostituta, porque eres mala gente, porque no eres católico. ¿Y dónde está la construcción? Ah, no, yo solo te digo eso. Híjole, eso no es un profeta. Aquí Jesús, ¿qué nos dice? Prójimos son todos los hijos e hijas de Dios. Y va más allá. Prójimo es la naturaleza, la Pachamama, los animalitos,
todo es prójimo y tú tienes que aprender a superar esas divisiones. No, solo los judíos. No, no, no. Son todos. Y Jesús incluso es o cae en este tipo de cosas porque recordemos, es 100% humano, 100% divino. Y él, muy judío, él también pensaba esto, pero fue aprendiendo. Y una mujer sirofenicia es la que le enseña a ver que prójimos no son solo los del pueblo judío, son todos. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia que estuvo con Jesús, que entra a donde estaba Jesús, perdón, y le pide, salva a mi hija está mal? Y él le dice, no, no, el pan es solo para los hijos. No, no, el pan, las migajitas también es para nosotros, los perros, los perritos también comen de las migajas. Es toda una cosa tan bonita que hay que entender el género, el contexto histórico, etcétera. Pero el mensaje especial es que Jesús ahí aprende que prójimo no es solo el de la cultura judía, sino todo lo que nos rodea. El hermano sirofenicio, el hermano de Egipto, el hermano de Babilonia, el hermano de todo el mundo, el ecuatoriano, el peruano, el cristiano católico, el cristiano pentecostal, el cristiano bautista, todos son hermanos. Y hay que respetarles. Si necesitan un favor, una ayuda, ahí está. Ahí hay que ser prójimo y ahí hay que estar. ¿De acuerdo? Supera las divisiones de lo puro e impuro. Para la cultura judía se maneja mucho por este patrón cultural, que es lo puro y lo impuro. Lo puro es aquellos que han cumplido de manera plena y perfecta con la ley. Y lo impuro, pues lo que no está dentro de la ley. Y los que no están dentro de la ley y que a lo mejor cometieron pecado ellos o sus papás o sus abuelos, etcétera, son los enfermos, los leprosos, las mujeres, etcétera. Son todo lo que no entra en ese patrón cultural. Y Jesús hace una división, destruye y construye. Lo puro es toda la creación de Dios y hay que amarlo y respetarlo. La ley es buena para convivir, sí, pero no debe de ser el centro. El centro es el reino de Dios y en ese reino, papá, Dios es el líder, es la autoridad y la autoridad no ejerce con castigos ni con premios, la ejerce con amor. Entonces tiene que terminarse eso de que todos los que cumplen la ley, no, todos los que son compasivos, todos los que ayudan a los prójimos, todos ellos son puros. Y empieza a destruir esta idea. La ley es buena, yo no he venido a abolir la ley, le he venido a dar la plenitud. Y la plenitud es que la ley sirva y que nunca esté por encima del ser humano, sino siempre al servicio del ser humano. Y ahí tenían cortocircuito los fariseos sobre todo, ¿no? Santo y pecador, esto ya creo que lo hemos topado en los otros ejemplos que les he dado. Santo, pecador, yo soy santo, el que estoy rezando todos los días las oraciones, el que voy al templo, el que estoy contemplando a Dios. Y le agradezco a Dios por no ser ese pecador que siempre está ahí de rodillas, pero porque está pidiendo perdón por todos los pecados. Yo en cambio nunca cometo un pecado. Uy, yo siempre estoy en oración, siempre estoy haciendo cosas en favor de Dios, pero estás viendo a los hermanos, pero sí estás en contacto con la comunidad, sí estás oyendo lo que quiere el pueblo. Ah, no, 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 yo solito, yo solitico nomás. La relación es con Dios y conmigo. Ustedes verán lo que hacen. A mí no me manchen, porque yo soy santo, yo no tengo por qué mancharme con los demás. Ay, ahí hay problemas. Cuidado. Y hasta el Papa nos dice, queremos gente, catequistas, que se manchen con la realidad, que vayan, que huelan ovejas, que también es rico oler un perfume exquisito, sí, pero que huelan ovejas
¿Y qué quiere decir esa expresión del Papa? Que estemos en la realidad, que sepamos lo que viven los niños, los jóvenes, los adolescentes, los padres de familia. ¿Por qué no hay dos que cuiden a los hijos? Porque esos dos se fueron a la migración. El uno está en Estados Unidos, la mamá, el papá en cambio está en España. ¿Y con quién se crían los niños, los catequizandos? ¿Con los abuelitos o con la vecina? Y en la catequesis ponemos ejercicio para los papás. ¿Cuáles papás si no están? Entonces tenemos que mancharnos y dejar este papel de ser el santo, de ser el catequista, de ser el párroco, para mancharme y decir, yo soy el seguidor, yo soy la hija de Dios y vengo a mancharme en la realidad. Igual que Jesús dejó Galilea y se manchó con la realidad de sus campesinos, de sus mujeres. Me refiero de sus mujeres a las mujeres que estaban en la sociedad de Jesús, limitadas, porque eran pecadoras, porque eran vistas como mal. No hay que enseñarle la Torá, no hay que quedarse conversando con ellas, siempre son objeto de seducción, etcétera. Siempre la mujer era visto con disimulo y por eso la migraban, la marginaban, etcétera, ¿no? Hay que dejar esos papeles y hay que ser hijo e hija de Dios, que me pide que me manche con la realidad en la que yo vivo, en su caso particular, en la realidad de Guaranda. Cuando voy a las misiones, ¿a dónde voy? Voy al campo, entonces empaparme. ¿Quiénes están en el campo? ¿Cómo se vive en el campo? Y hacer como Pablo, los primeros días no mencionaba nada, lo que hacía era aprender y vivir con los demás. Y luego sí, desde esas realidades, desde ese aprendizaje, empezaba a proclamar el reino de Jesús. Judío y extranjero, lo vemos mucho. Jesús, siendo judío, habla con la samaritana, que es vista de manera no tan agradable, pero Jesús rompe todo eso y habla con la samaritana y la samaritana descubre a Jesús. Era el pleno día, la revelación del mensaje. Él es el Mesías y va y avisa a toda la comunidad samaritana y todos van a donde Jesús, se encuentran con Jesús, se queda Jesús, les enseña muchas cosas, pero todo a partir de un encuentro entre un judío y una samaritana, un extranjero. Para ellos, aunque son pueblos de hermanos y hay que conocer la historia de por qué estos pueblos se pelean y todo, pero Jesús destruye estas ideas, supera las divisiones porque construye comunidades. Sagrado y profano, también algo ya lo hemos topado. Sagrado, el templo es lugar sagrado y Jesús hace la limpieza del templo, pero también nos dice que su cuerpo es el nuevo templo y hay que amarlo y respetarlo. ¿Ven? El lugar sagrado, el lugar profano. Rico y pobre, esto ya ustedes lo tienen bastante asumido. ¿Por qué Dios siempre hace una predilección por los pobres? ¿Porque son buenos y los ricos son malos? No, es porque los pobres no tienen seguridad. Andan de aquí para allá sufriendo. Los hermanos venezolanos sufriendo la migración pasan por Colombia, Ecuador, Perú, llegan a Chile, luego se van a Estados Unidos, andan de migrantes de aquí para allá. ¿Será que los venezolanos son más buenos que los ecuatorianos? No, es que ellos están ahora en situación de fragilidad, igual que Abel. El texto bíblico entre Caín y Abel no nos dice que Caín era el malo y Abel era el bueno. Esos son ya parámetros que nosotros nos tenemos en nuestra cabeza. El texto bíblico dice que Dios los ama a los dos por igual. Pero ¿por qué ve o pone los ojos en Abel? Porque Abel es pastor y al ser pastor andaba de aquí para allá, de un terreno a otro terreno. Caín era el agricultor, el dueño de la tierra. Él no tiene fragilidad. Pero ¿qué hace Dios? Ve las ofrendas con más agrado de Caín por la dureza de su situación y lo protege, igual que a nuestros migrantes. No es que ellos sean malos ni buenos, es de aquí el amor que Dios tiene por los ricos y por los pobres, pero siempre hará una predilección por los pobres para hacerles justicia y para que vivan de manera digna, igual que los ricos. No cierra la puerta a los ricos, para nada. Los ricos tienen que ingresar en el reino de Dios también para poder hacer juntos una comunidad fuerte, donde todos se dividan a manera en partes iguales, ¿no? Como la justicia de Dios.
¿De acuerdo? Así que eso es lo que nos pide. Iglesias misioneras, catequistas misioneros, seguidores y seguidoras de Jesús misioneros, y cuya característica fundamental es el amor, que nos ayuda a superar las divisiones. Ahora ustedes me dirán y tendrán el ejercicio de hacer cuáles son las divisiones que hoy tengo yo que superar. A lo mejor esto de solo los católicos somos los hijos de Dios. Ojo, cuidado. Esto Jesús ya lo destruyó y lo construyó. Hay que volver a leer los evangelios. ¿Dónde nos dice eso? En ningún lado. Jesús es el que abre el reino a todos, sean judíos o no judíos, sean cristianos católicos o no. A todos nos abre. Y si no lean muy bien Mateo 25, ahí no nos dice que vamos a ir con Dios por habernos portado bien y haber rezado mucho, que no digo que esté mal, eso está muy bien y ya lo hemos visto en el objetivo anterior, pero sí nos dice, ¿quién me dio de beber? ¿Quién me dio de comer? ¿Quién me vistió? ¿Quién me ayudó? Esos son los hijos y los benditos y vengan. ¿Y quién no me dio de beber? Etcétera, etcétera. Ustedes lean el Evangelio capítulo 25 de Mateo. No nos salvaremos por nuestra religión. No, nos salvaremos por el amor al prójimo, por el servicio al prójimo. No por cuántos rosarios he rezado, no por cuántas misas me he ido, que ojo, eso está muy bien porque son maneras de conectarnos y de hacernos comunidades y presencia de Dios. Eso está perfecto, pero hay que hacer lo de Mateo 25, dar de comer, dar de beber, vestir, etcétera, etcétera. Vamos al siguiente objetivo. Padre Lauren, que nos ayude con la lectura o con el resumen. El séptimo objetivo es: Jesús convive con los marginados y los acoge, a todos los marginados, los acoge, no cierra la puerta, la abre y de par en par. El que desea entrar, bienvenido, y el que no, ama profundamente a Jesús, pero lo respeta. Y cuando llegue su momento, ingresará. Marcos 1, de 40 al 45. A ver si no lo hago más largo que el texto. Un leproso se acerca a Jesús y le dice, si quieres, cúrame. Y Jesús le dice, quiero. Y queda curado. Vete, preséntate al sacerdote y que te dé el certificado de que estás curado. Pero no le digas a nadie. El leproso va al sacerdote, recibe el certificado que está curado y comienza a anunciar a Jesús. Pero Jesús ya no podía entrar a las ciudades. Conclusión, Jesús se queda en las afueras de los pueblos y la gente acude a donde él. ¿Dónde está Jesús? Con los marginados. El que quiere encontrarse a Jesús debe acudir al lugar de los marginados, lugar que ha ocupado Jesús. Bueno, es lo que llamamos la opción por los débiles, por los pobres. Adelante. Muy bien, el gráfico. Ahora me voy a ir por el gráfico. Miren, una palomita. ¿Y qué está la palomita? Triste. ¿Por qué? Porque está herida. Y aquí vemos, son heridas fuertes, contundentes, una herida mortal para ella. Y sangra. Pero la palomita, a pesar de esta herida que la pone triste, se encuentra en medio de las manos amorosas de alguien que ya la está protegiendo, porque ya aquí ya nadie la va a poder lastimar más de lo que ya está. Aquí están las manos, y esas manos son las de Dios, las de Jesús, que protegen este caso particular que Padre Lauren nos señalaba en la cita bíblica del leproso. El leproso tiene una herida fuerte en la temporada de Jesús, en la época de Jesús. ¿Cuál es? Que no puede acercarse a la familia, no puede hacer comunidad con su familia, con la comunidad más amplia, la del barrio, etcétera. No puede.
porque es considerado impuro, está enfermo de la piel. Y a estas personas enfermas de la piel, que les ponían unas campanitas en el cuello para que cuando ellos caminen y estén cerca de la ciudad, uno sepa que ya viene un leproso y que hay que esconderse y no hay que dirigirle a la palabra ni nada, porque te contamina, y recordemos lo puro y lo impuro, te contamina y te va a dejar en un estado de impureza y te va a contagiar la impureza, y eso hay que huirle, porque en el pueblo de Jesús la pureza era lo fundamental. Y para ser puro hay que cumplir la ley. Y aquí Jesús destruye esto y construye. Recordemos, el que destruye tiene el deber de construir. ¿Y qué hace Jesús? Destruye esta idea, porque esta persona que está enferma, que necesita amor, estar en comunidad, comunicarse, expresar sus sentimientos, expresar sus emociones, pero en esto no podían, porque más bien ellos cada vez que se acercaban con eso que tenían en el cuellito, la campanita, todo el mundo se espantaba, huía, no querían. Y Jesús rompe y dice, no, primero, antes que la ley está el ser humano, antes que la ley está el leproso, antes que no, que hay que guardar el sábado, que el sábado no hay que hacerlo, no hay que hacer nada, hay que descansar. No, si hay alguien que está enfermo, hay que curar, porque primero es el hombre, no la ley. Porque luego les damos muerte en vida y están heridas como aquí la palomita. Y yo no voy a ser cómplice ni voy a seguir manejando ese sistema de destrucción. No, yo voy a ser las manos que la cogen, que la sanan, que la cuidan y que en algún momento volará y la dejaré libre. Y eso es muy contundente. Nosotros hoy marginamos. ¿A quiénes marginamos? Ay, es que estos niños no tienen aquí los papás, y ya me he enterado que los papás ni siquiera son casados por nuestra religión. Al pobre guagua le han bautizado. ¿Cómo le habrán bautizado? No, no, no. Y aparte este guagua es inquieto, nunca hace los deberes que se le manda en la catequesis. No, 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 no. Ay, no, es que esta abuelita, ahora que está viejita, es buena. Antes le hubieras visto, con el palo nos seguía, no nos dejaba jugar, nos cerraba el parque, nos ponía cosas ahí, clavos en las pelotas, y ahora que está viejita se ha hecho la buena. No, a esa hay que dejarla que muera sola. La lastimamos. A la prostituta la lastimamos. Al que tiene una orientación sexual diferente lo lastimamos porque lo marginamos. Y no queremos que formen comunidades con nosotros porque nos contagian sus enfermedades, nos contagian sus vicios, nos contagian los drogaditos afuera. No, a ellos hay que ponerles en casas especiales para ver si se curan. Y cosas de esas que estamos nosotros también, ya no decimos puros o impuros, pero decimos los que estamos sanos, los que servimos, no hay que contagiarnos. A las manzanas podridas hay que ponerles en otro cajón, porque luego nos pudren a todos. Qué cosas tan raras, ¿no? Pero si somos seguidores de Jesús, Jesús, ¿qué es lo que hace? No margina, abre las puertas, los acoge e incluso se pone en el lugar de aquellos que no son acogidos y que los han marginado. Ahí se pone y ahí habla de la buena noticia. Y la prostituta, no, Jesús, es que a mí me han dicho que yo cómo voy a entrar al reino de los cielos. Yo soy prostituta. Conviértete. Cree en el evangelio. Y ese mensaje de amor les transmitía. Y por eso es que se hizo pólvora ese mensaje, porque a todos aquellos que eran marginados, Jesús les va haciendo tomar conciencia de que son hijos e hijas de Dios, de que deben de cambiar y convertirse al evangelio, y desde ahí transformar su amor, hacer una metanoia y avanzar con sus luces, con sus sombras, sí, seguir trabajando y en comunidad ayudarnos y avanzar. Y no quedarnos con esa idea de que no, yo estoy prostituta, yo me he casado 3 veces, yo abandoné a mis hijos y darme látigo toda la vida y no avanzar y estancarme, y encima la comunidad me margina y me dice mal padre, mala madre, no sirves para nada. Eso no es.
un reflejo del Dios de la misericordia, del Dios que acoge, del Dios que no es juez, del Dios que es Padre. ¿Ya? Con esto me quedo ahí, he resumido todo. Jesús acoge a los inmorales, a los herejes, a los impuros, a los publicanos. A lo mejor aquí no hemos hablado de los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos ahora? Lenguaje actual, los del SRI, los que nos cobran los impuestos. Y Jesús los acoge. Y ahí tenemos un ejemplo claro en Lucas. Ahí tenemos a Zaqueo, que Zaqueo tenía esa curiosidad de conocer a Jesús y se sube a un árbol y desde ahí miraba todo lo que acontecía. Jesús pasa y le dice: Zaqueo, hoy voy a quedarme en tu casa. ¡Wow! Y empezaron por ahí ya los hipócritas y la gente a murmurar: chicas, ¿qué no sabe que ese es publicano? ¿Que se nos roba? Que se cobra los impuestos y que encima es impuro porque está en contacto con una moneda extranjera. Pero ¿quién es este Jesús? Y Jesús pasa por eso, porque recuerden, para Jesús lo importante es el prójimo, es el ser humano, no la ley. La ley nos sirve siempre y cuando nos ayude a vivir en comunidad, pero si está antes que el ser humano, no sirve. La plenitud de la ley es el servicio a la comunidad. Y Jesús pasa por eso, se va a la casa, este hombre se siente acogido y cambia. Jesús ni siquiera le dice: oye, Zaqueo, ya vas a cambiar. No, Zaqueo es el que se acerca y le dice: oye, voy a devolver lo que he robado. O sea, sí robaban un poquito, sí, no todos, pero sí robaban algunos. Pero voy a devolver y voy a hacer las cosas bien. Y se emociona y cambia. En el aquí y en el ahora. Ahí está el reino de Dios. Cuando una persona cambia desde ese amor que él ve, desde ese acogerlo, ya no me han dicho tonto, ya no me han dicho malo, ya no me han dicho ingenuo, me han dicho que soy hijo e hija de Dios y que Dios me ama a pesar de todas las cosas que hago, pero con ese amor es el que me compromete a no volver a hacer eso. Y si vuelvo a hacer, a ver cómo yo instauro nuevamente el reino de Dios y sentirme feliz como me estoy sintiendo ahora. ¿Ven? ¿Cómo nos transforma? No es cosa de ingenuos, es cosas que sí se pueden dar aquí y ahora. Y Jesús acoge a los pobres, que ya lo hemos visto, y a los marginados. Este es el séptimo objetivo de Jesús. Y vamos al octavo. Jesús desenmascara la falsedad de los poderosos. Y ahí también tenemos el gráfico, ¿verdad? Feliz, mi máscara. Siempre me presento feliz, pero por dentro llevo una amargura, llevo iras. ¿Cómo que Dios va a pagar a todos igual? ¿Cómo que a la mujer que me ha abandonado con 3 hijos a mí le va a dar igual el reino de Dios? ¿Cómo que a ese que copió en el examen le va a ir igualito ahí en el reino de Dios? ¿Cómo que a ese profesor? ¿Cómo que a ese catequista? ¿Cómo? Y estamos con eso. ¿Por qué? Porque seguimos con nuestra justicia humana y no nos abrimos a la justicia de Dios. Para eso tenemos el capítulo 2. Padre Lauren, a ver si nos ayuda, porque este sí es largo, es extenso, pero es largo. Así es. Y además, no solo son esos versículos. Todo el capítulo 2 de Marco encontramos, a ver, para hacerlo cortito, y eso podría ser como una tarea, si podría ser, a ver si encuentran 4 grupos que se oponen al proyecto de Jesús. Ahí van a encontrar los religiosos, movimientos apostólicos, que los conocemos como fariseos. Los políticos también se oponen. Van a encontrar herodianos y van a encontrar, tercer grupo, algunas gentes, los anónimos, ¿sí? Que no faltan en las parroquias. Unos anónimos que no dan la cara, que se esconden, pero critican a los catequistas, al párroco, al obispo. Siempre hay gente anónima. Pues en tiempos de Jesús también algunas personas,
¿sí? Pueden buscar. Le critican a Jesús. Y cuarto, lo más doloroso, sus propios discípulos. Cuando la gente, políticos, religiosos y personas le critican a Jesús, los discípulos se quedan callados, se hacen cómplices. A eso nos referimos con estos hipócritas falsos que critican y buscarán de perder a Jesús, de asesinarlo. Bueno, eso es un resumen de todo el capítulo 2. Parece que Marco quiere advertir: el que siga este proyecto de Jesús, que se prepare, porque si así le fue al maestro, ¿qué no será con sus discípulos? No esperen placas conmemorativas, placas al reverendo padre, al reverendo obispo, al catequista, agradecimiento de la comunidad. No, los van a criticar, los van a denigrar. Adelante. Bueno, yo creo que con eso, nos hemos pasado. ¡Wow! Sí. Más bien dejarles, no sé si hay preguntas. ¿Qué te parece, Katy? Sí, voy a solo a terminar. A mí me encanta. Tenemos el libro base que ustedes han recibido, el librito de Jesús, pero a mí me encanta profundizar porque ahí ven, son apenas 60 páginas. Acá tenemos 540 páginas. Jesús, una aproximación histórica de Pagola, muy bueno, y ustedes pueden profundizar. Voy a terminar con esto para poder cerrar todo lo que hemos dicho, y gracias a Padre Lauren por habernos ayudado con este octavo objetivo, que es desenmascarar. Y Jesús como profeta destruye, pero siempre construye. Desenmascara para decirnos cómo no comportarnos, cómo dejar de ser esos hipócritas religiosos y o entrar en alguno de esos 4 grupos que Padre Lauren nos había señalado. Bueno, Pagola nos dice: Jesús busca la verdadera voluntad de Dios con una libertad sorprendente. No se preocupa en absoluto de discutir cuestiones de moral. Busca directamente qué es lo que puede hacer por el bienestar de las personas. Critica, corrige, destruye, ¿no? Pero ratifica determinadas interpretaciones de la ley cuando las encuentra en contradicción con la voluntad de Dios. Recuerden, segundo objetivo, tener criterio. Jesús nos ayuda a crecer en pedagogía liberadora, y eso quiere decir que yo debo hacer correctas interpretaciones, en este caso puntual de nosotros, del catecismo, etcétera, ¿no? ¿Cómo que a los niños no les voy a dar o hacerles pasar de año, o que tengan su sacramento porque no ha venido, porque el papá no ha hecho esto, porque la mamá no? No, no, no. Tenemos que ayudar y abrir, hacer correctas interpretaciones. Cuando se encuentran en contradicción, sobre todo con la voluntad de Dios, que quiere, antes que nada, compasión y justicia para los débiles y necesitados de ayuda. Jesús se relaciona con total libertad con gente considerada impura. ¿Quiénes son los impuros de hoy? Sin importarle las críticas de los sectores observantes. Come con pecadores y publicanos, toca a los leprosos y se mueve entre gente indeseable. La verdadera identidad de Israel no consiste en excluir a paganos, pecadores e impuros. Ahora podríamos decir, la verdadera identidad de los catequistas de Guaranda, por ponerles un ejemplo puntual, no consiste en excluir a los paganos, a los pecadores e impuros.
Para ser el pueblo de Dios o los catequistas de Dios, lo decisivo no es vivir separados como hacen buena parte de los sectores fariseos, ni aislarse en el desierto como los esenios. En el reino de Dios, la verdadera identidad de los catequistas de Guaranda consiste en no excluir a nadie, en acoger a todos y de manera preferente a los marginados. ¿Esto es muy difícil? Sí, pero se puede vivir aquí y ahora. Jesús desde su humanidad lo hizo en el siglo I y nosotros debemos de seguir haciéndolo en el siglo XXI. Muchas gracias, espero no haberles aburrido ni cansado. Si tienen preguntas, aquí estamos con Padre Lauren para ayudarnos y de manera muy amorosa les recomiendo la lectura de este librito que nos va a ayudar a abrirnos mucho más a ese Dios Inma y Abba, a ese Dios Padre y Madre que nos acoge, no que es juez que premia y castiga, sino que nos acoge y desde esa libertad nos compromete a nosotros también a llevar la buena noticia con palabras, pero también con obras, con las manos que acogen a esas palomitas heridas. ¿Y por quiénes son heridas? Por nosotros.